produjo una muy multitudinaria movilización el miércoles pasado. Ahora volvemos al tema de Argentina y saludamos a esta hora al sociólogo y autor reciente del libro El fenómeno Milei, la motosierra del anarcocapitalismo, que está a la venta en las librerías, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Patricio. Un gusto saludarte. Sí, buenos días, Alberto. Estamos aquí con Claudio Medrano también. Quería partir por esto. El profesor de la Universidad de Santiago, Claudio, sí. Sí, el profesor de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, señala que es esperable que Milei venga a Chile de la manera en que lo hizo, porque él no está pendiente de las relaciones exteriores, sino que está cual bombero preocupado de salvar la economía del país. Esa es una manera de verlo, ¿no? Te planteo otra, que es que se nota en Milei un desprecio por todo lo que tiene que ver con el Estado, y dentro de ese desprecio por todo lo que tiene que ver con el Estado podría estar la relación entre jefes de Estado, con todo lo que eso implica. ¿Qué podrías decir al respecto? A ver, yo creo que evidentemente todas las formalidades, y no solo las formalidades, todos los elementos de contenido del Estado le resultan completamente irrelevantes, y en algunos casos, a confesión propia, relevo de pruebas, le resultan despreciables. Ahora, también es cierto que la forma en que él se construye este tipo de viajes tiene una intención política y tiene una cierta claridad en ese sentido. Es un estilo que no es solamente el resultado de sus creencias, sino también de sus objetivos. Él sabe que su fortaleza no está en ser un presidente propiamente tal. Su fortaleza es, vamos a decirlo en simple, comunicacional, pero se puede decir de una manera más sofisticada, diciendo que en realidad su gran fortaleza es cuando él entra en fase profética. Como él mismo lo dice, yo soy el destructor de mundos. O sea, él viene a ofrecernos el apocalipsis de época, y no solo para Argentina. Él no tiene, de hecho, su interés por Argentina es discreto, es un trampolín. Su interés es posicionarse a nivel mundial, por eso se inventa toda clase de foros internacionales, busca estar en foros importantes para poder construir esos conflictos en los cuales él es muy hábil, tiene gran habilidad en ese tipo de situaciones, y busca entonces irritar a los sistemas. Y él lo que quería con el viaje a Chile es hacer lo que había logrado en España, con mucho éxito porque el presidente de España en su momento también tomó la decisión, también es muy astuto, y tomó la decisión de que le convenía, porque venían las elecciones en Cataluña y ese conflicto le llevaba el voto potencial del sector de la izquierda, lo llevaba hacia el Partido Socialista. Entonces lo aprovechó también, le sirvió a los dos para crecer. De hecho, Milei es un tema en España todos los días. Desde ese día en adelante es uno de los presidentes más conocidos para los españoles. Y es un tema central de la agenda política, y él pensaba hacer lo mismo en este viaje, en esta forma de inventarse un viaje personal que estás obligado a tratarlo, porque atraviesa en Chile un jefe de Estado en un avión presidencial, y por tanto tienes que ver qué haces con eso. El gobierno, a mi juicio, lo manejó bastante bien en este caso, y sencillamente se fue sin mucho logro respecto al acto de hostilidad, porque si el gobierno iba y decía esto fue un acto de hostilidad, o si decía la empresa que organizó el evento hizo un acto de hostilidad, habría sido muy distinto, le habría convenido el desplante. Pero finalmente vino con voceros, vino con todo, y no pasó nada. Sí, hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Y ayudado también un poco por la contingencia, todo lo que está pasando acá con el tema de los cortes de luz, y en Argentina la situación de Alberto Fernández estaba el foco puesto en otra cosa más que en la visita de Javier Milei. Pero te quería preguntar respecto de, efectivamente mencionabas que Javier Milei a veces suele ser también necesario para algunos sectores en ciertas circunstancias.
Y da la impresión también de que el crecimiento de Milei como figura en Argentina fue un poco favorecido por en ese entonces oposición trasandina, pero también incluso por sectores del oficialismo. ¿Cómo fue el proceso de construcción de Javier Milei como figura pública, figura política, y qué tanto incidieron precisamente sectores establecidos o tradicionales dentro de la política argentina para que eso sucediera? Bueno, pasa que muchas veces los sistemas políticos, su capacidad de predicción de escenarios es discreta, y pasa que con el tipo de mensaje que tenía Milei, con la historia de Argentina, o incluso en la historia de cualquier país incluso, y con el hecho de que estas perspectivas del anarcocapitalismo siempre había sido un grupo de nicho, o sea, los anarcocapitalistas partieron por ahí por hace 100 años atrás más o menos, y más de 10 personas en la historia no han sido, o sea, hay gente muy libre mercadista, qué sé yo, que tampoco ha sido mucho, ¿ya? Pero esto está muy lejos de incluso los Milton Friedman. Él lo elogia, pero en realidad esto va mucho más allá. Entonces consideraron que apoyar o darle espacio y permitir que creciera este personaje era algo que efectivamente no iba a generar mayor daño, al contrario, iba a darle votos a la derecha, iba a debilitar a Macri, cosa que fue ocurriendo en su momento, pero lo que no se esperaba es que una persona, y había ciertas razones para esperarlo, pero la política es más veleidosa, una persona que habla contra el Papa Francisco diciendo que es maligno, que habla contra Maradona en Argentina, que habla a favor de Margaret Thatcher en Argentina, que para los argentinos es una criminal de guerra. Si uno mira, dice, bueno, él mismo lo ha dicho, él dice, hay dos tipos de errores. Hay gente que hace todo bien y le sale todo mal, ese es el error tipo 1, y hay gente que hace todo mal y le sale todo bien, y ese es el tipo 2, y dice, yo soy del tipo 2. Entonces él sabe que hizo cosas muy inusuales, muy extrañas, que le funcionaron. Las élites de izquierda y de derecha no pensaron en un momento que esto podía convertirse en algo serio, pero aquí estamos con Milei ya no preocupado de, como lo decían los argentinos, este es un fenómeno barrial, ahora está preocupado de cómo lleva su mensaje a todo el mundo, y lo ha logrado. Sí, como una suerte de profeta, ¿no? Sí. Alberto, obviamente, si el gobierno de Alberto Fernández no hubiera sido tan desastroso, no estaríamos hablando de Milei hoy día. Y bueno, y luego tenemos lo último que se ha sabido sobre Alberto Fernández, que uno lo puede mirar morbosamente en sí mismo o lo puede mirar como parte de un fenómeno más global, que es la descomposición y la incapacidad de la oposición argentina de poderle hacer frente a un presidente que es muy extraño y respecto al cual muchos tenían la previsión de que iba a operar como un yogurt con fecha de vencimiento. Pero pasan los meses y está Milei ahí, aunque la situación macroeconómica argentina sea catastrófica, aunque la extrema y la pobreza y la pobreza se hayan disparado, y todavía la gente está esperando algo, ¿no? ¿Qué podría decir de eso, del cuadro político argentino interno, para efectos de cuánto tiempo más se sostiene esto que tú describes como alguien que hace todo mal, pero al que le resulta todo bien? Para decirlo en simple, cada país tiene una concentración de energía disruptiva que tiene que salir de alguna manera por su volcán, y cada país tiene su propio volcán porque el mismo volcán no funciona en todas partes. Para mí, Javier Milei es el equivalente a nuestro estallido social. En Argentina no podía explotar en forma de protesta porque la protesta tiene otros roles en Argentina muy diferentes a los que nosotros entendemos. Por de pronto, incluso las protestas pueden existir a favor de un gobierno, de hecho, prioritariamente en muchos aspectos. Y por tanto, Javier Milei fue su propio estallido. Es una manifestación de energía disruptiva que durante un tiempo, mientras esta liberación de energía tranquiliza a las personas y dice, bueno, por lo menos nos hicimos cargo de decirle a las élites políticas que esto no está funcionando. Cuando se acabe ese momento de mensaje, viene el momento donde el contenido va a ser importante. De aquí probablemente unos 7 meses, una cosa así, cuando ya la gente diga, bueno, pero ahora le toca a este señor gobernar propiamente tal, no es solo existir y no solo decir cosas, sino que gobernar. En ese momento él necesita tener resultados. De momento su plan no ha funcionado. Él tenía la idea de que al calificar de héroes permanentemente al mundo empresarial
y al dar todo lo que los empresarios piden para efectos de políticas públicas y regulaciones, entonces iban a llegar inversionistas. No han llegado inversionistas porque los inversionistas no solo creen en las regulaciones, que en la falta de regulaciones, ni creen en el mundo feliz. Los inversionistas lo que quieren es estabilidad de largo plazo para sus inversiones y una tasa de rentabilidad interesante al respecto. La tasa de rentabilidad se la puede garantizar ahora por un par de años, pero no se la puede garantizar para el futuro. Y por tanto, los inversionistas no están llegando, no al menos en el volumen que le interesaba a Javier Milei, porque finalmente son empresarios y tienen directorio y toman decisiones, y llegar a un país que viene de un momento disruptivo, con un presidente que será muy de derecha pero también es anarquista, la verdad es que eso no les gusta. Entonces va a tener un desafío grande, gigantesco a mi juicio, de tener que demostrar que primero puede hacer crecer a Argentina de aquí a 7 u 8 meses, y luego que lo logre, si es que lo lograse, va a necesitar demostrar que su doctrina, que la doctrina del libre mercado radical, es viable, porque todavía no se acerca ni siquiera a eso. Si él quiere ser un país mucho más liberal que lo que fue Chile entre el 78 y el 85, bueno, es un desafío de marca mayor, no existe en el mundo ninguna experiencia como esa. Vamos a ver si logra llegar más lejos o si las condiciones no se lo permiten. Y eso parece ser lo crucial, Alberto, porque efectivamente, si bien Javier Milei ha tenido un relativo éxito en términos, por ejemplo, de responsabilidad fiscal, entre comillas, o de bajar un poco la inflación, ha sido un costo brutal. Estamos hablando de un incremento del 11% en la tasa de la pobreza, la indigencia pasó del 9,6 al 17,5%, es decir, una realidad brutal en términos de costo a nivel social. Y en ese sentido, y tomando en cuenta los, al parecer, objetivos mayores, ¿no?, de Javier Milei como figura política, como figura pública, pareciera ser muy necesario que su discurso tenga un arraigo popular más allá de la adhesión que pudo haber recibido en la última elección, que es un voto que se puede explicar de muchas maneras. Y en ese sentido, ¿qué tanto arraigo ha generado la idea de Javier Milei en la población trasandina? ¿Ha tenido éxito en ese sentido? No, yo creo que el contenido del mensaje de Javier Milei no fue la gracia. Yo hice una investigación extensa respecto al fenómeno, y la verdad es que a mí me da la impresión de que no es el significado lo que triunfó, sino que es la sensación primero de búsqueda de renovación, de búsqueda de transformación. Nadie ofrecía un cambio mayor que el de Milei, nadie ofrecía mayor destrucción, y en una situación en crisis con las élites, la gente pide destrucción de ese sistema político, pide que lo pasen mal, piden que sean sancionados, quieren ver una hecatombe, quieren ver 100 nombres puestos sobre una piedra para echarlos del país, en el fondo. Y en medio de eso, la motosierra venía a cumplir ese rol, sin importar cuál era el contenido. Recordemos la cantidad de gente que en las entrevistas decía que le preguntaban por las políticas públicas que Milei ofrecía, y ellos decían por ningún motivo, jamás lo aceptaría. Pero ¿y por quién va a votar por Milei? Bueno, pero si el Milei, sí, pero no me importa, quiero votar por Milei. Entonces, el significado no fue lo importante. El significado no fue lo importante, fue la energía con la cual él se interpuso frente a un problema, y el nivel de conflictividad que construyó, que le permitiría y le permitirá eventualmente entonces tener un espacio para construir su proyecto político. Mi impresión es que su proyecto político tiene muy pocas posibilidades de prosperar en tanto tal. Él ya ganó la elección, se transformó en un líder importante, incluso un líder a nivel mundial, pero va a llegar el momento en el cual este inusual presidente, un presidente que no tiene agenda de presidente, no tiene actividades de presidente, no trabaja lo que trabaja un presidente, no trabaja donde trabaja un presidente, o sea, no cumple ninguno de los estándares de un presidente de la República y un jefe de Estado, y él sencillamente está preocupado de hacer crecer su nivel de impacto. Evidentemente eso es muy bueno para los candidatos y es muy malo para los presidentes. Estamos a esta hora de la mañana con Alberto Mayol, sociólogo, autor del libro El fenómeno Milei, la motosierra del anarcocapitalismo. Alberto, dos preguntas en uno. ¿Cómo piensas tú que Milei se quiere relacionar con Chile y qué deberían hacer las autoridades de Chile con él? Porque uno podría decir, mal que mal, Boric igual fue al cambio de mando de Milei,
La retórica de Milei ha sido con el presidente chileno menos violenta, que por poner algunos ejemplos, con el presidente español, con el presidente de Colombia, con el presidente de Brasil. Yo ayer esperaba más escándalo y más allá de esta falta de modales que tuvo Milei al visitar Chile, tampoco se tiró contra el presidente chileno, ¿no? ¿Cómo es eso? Milei es un tipo muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. No es broma en ese sentido. Y sabe, de lo que sabe mucho. De esta cosa de los conflictos sabe muy bien. Y sabe muy bien que el conflicto gratuito no existe. Él necesita, primero provoca, irrita, luego espera que le respondan altisonantemente. Y en ese momento es cuando él ataca con furia. Él espera un ataque para poder responder. Entonces construye la escena para ver qué pasa y si ocurre el hecho, entonces va a atacar. Él le interesó ese conflicto con el gobierno de Boric y no recibió nada y entonces asumió que el plan había fallado y se devolvió a su casa. Es tan simple como eso y tan inteligente como eso, porque no es fácil asumir esa frustración y devolverse ya sin obtener ninguno de los réditos que esperaba. Ahora bien, respecto a Chile, yo creo que el adelanto que nos significó el conflicto de los paneles solares, a mi juicio, es una señal muy clara. Javier Milei está dispuesto a un giro, vamos a decir, nacionalista en el futuro. Tiene claro que probablemente el repertorio de la economía, como su gran repertorio político, puede fracasar y puede no ser tan interesante. Y entonces él apelará, y está disponible para apelar en ese sentido, al nacionalismo y eventualmente a los problemas de límite y a la historia de conflictos entre Chile y Argentina. A mi juicio es bastante claro que buscó aquello, el gobierno resolvió relativamente de manera adecuada el problema, por tanto ese problema quedó allí, pero ese problema que quedó allí es evidente que Argentina no necesitaba haber puesto esa instalación en ese lugar. Incluso no pasándose la frontera, o sea, en ese lugar no se ponen cosas porque al lado de la frontera ningún país instala algo a menos que sea crítico y cuando si lo hace lo informa adecuadamente al país vecino. Es hostil en sí mismo. Ese acto de hostilidad, a mi juicio, es un prólogo de lo que probablemente sea que si el gobierno se le complica, bueno, como muchos presidentes de todas partes del mundo, aprovecharán el momento de sacar encima una banderita nacionalista apelando a los problemas del límite y empezar a armar el lío. Bueno, Alberto, queremos agradecerte este tiempo que has tenido para conversar con nosotros, entender mucho más la figura de Javier Milei, que cuesta realmente, por lo menos, proyectar cuál puede ser su siguiente movimiento, así que vamos a estar requiriendo tu ayuda en una próxima ocasión. Que estés bien. Antes de que se vaya Alberto, Claudio, disculpa, déjame mencionar que mañana, tempranito, en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, vamos a tener un taller de Alberto Mayol sobre los tipos de liderazgo de la derecha en el siglo XXI. Alberto, antes de cerrar, para que cuentes y haga la invitación aquí mañana sábado temprano a la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Sí, es que es una pregunta que cada vez que hago conferencias me preguntan mucho por lo que está pasando con la derecha a nivel mundial y es muy interesante porque en realidad hay liderazgos muy distintos, desde intelectuales como Dugin en Rusia, hasta Donald Trump, el mismo Milei, Bukele, que lo ponen en la derecha habitualmente, aunque es una cosa más extraña, digamos. En fin, entonces hay mucha inquietud, entonces ordené eso en un pequeño taller, un pequeño curso, lo organicé y aprovechando que voy a hacerlo también online, pero aprovechando que estoy en Santiago, entonces dije, bueno, lo vamos a hacer y aprovechamos de hacerlo en Sala Máster, que siempre es un excelente lugar para poder hacer este tipo de actividades y muchas otras. Así es que lo vamos a hacer mañana a las 10 de la mañana. Si cualquier información que necesiten, pueden entrar a seminarioslacosanostra.cl y ahí ver el taller. Hay online para la próxima semana y presencial para el día de mañana. Y además aprovecho de que estamos aquí de ofrecer a quienes se quieran inscribir rápidamente llamando a la radio, bueno, pueden hacerlo porque les vamos a dar tres entradas en el fondo para las primeras 3 personas que se contacten y quieran asistir.
Y ahí me tienen que decir a qué número, tres invitaciones para el taller, porque no es con acceso libre, así que por eso está la dirección que dio Claudio, Alberto, para que se puedan inscribir previamente, pero nosotros vamos a aprovechar también de regalar 3 invitaciones a este súper interesante taller que se va a realizar desde las 10 de la mañana, de mañana sábado, acá en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Alberto, muchas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Decimos el número al tiro, Patricio. Sí. 22977-1579, 22977-1579, el número habitual ahí para que usted llame y pueda acceder a uno de estos cupos para poder participar de este taller. Patricio, tenemos que hacer una pausa, son las 8:10, yo me retiro por un momento, tú